Putin firmó un duro contradecreto que desubicó a Ucrania y a sus aliados de la OTAN. El gobierno de Moscú sigue demostrando con hechos contundentes su clara determinación a defender sus derechos y los de la población que habita el este ucraniano, que en su amplia mayoría tienen un origen ruso. Y para hacer frente al aislamiento y la discriminación impuesta por las autoridades de Minsk en contra de su propio pueblo, el presidente ruso dio el ejecútese a una orden respaldada en los compromisos que hoy incumple el gobierno de Ucrania, dirigida a salvaguardar el bienestar de los habitantes de Donbass, hoy víctimas de agresiones constantes por la administración Zelensky. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. En Prensa Alternativa seguimos creciendo y para poder seguir informándote bien necesitamos los servicios de un programador que maneje lenguaje de programación Python, pero sobre todo que maneje web scraping. Los interesados primero tienen que tener pasión por el concepto de la patria grande y además tiene que ser una persona proactiva que nos dé ideas, por ejemplo, para hacer nuestra página web, para hacer nuestro aplicativo. Tú, que estás interesado, escríbenos a el siguiente correo: prensa.alternativa.capacitación@gmail.com. Estoy seguro que pronto serás parte de la familia de Prensa Alternativa. El belicismo de Kiev está siendo apoyado por Washington y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Así lo denunció el presidente ruso Vladimir Putin ante los intentos de Occidente de aumentar su presencia en términos militares en Ucrania y en la región del Mar Negro. Putin ha decidido activar las alertas ante el incremento de la tensión en esta región de Europa Oriental, donde, según el más reciente informe de la Misión Especial de Vigilancia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, se ha registrado un aumento peligrosamente significativo de los ataques. La Misión Especial de Vigilancia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa registró en octubre pasado alrededor de 6.000 casos de violaciones de alto al fuego en Ucrania y más de 8.000 casos en la primera semana de noviembre, como resultado de las acciones militares del gobierno de Kiev. Ante la gravedad de la situación, el líder ruso se ha dejado de formalismos y advirtió que mientras Washington y la OTAN sigan interviniendo en el conflicto de Donbass, la zona donde tienen lugar los enfrentamientos de las fuerzas ucranianas contra los grupos separatistas prorrusos, la situación está lejos de resolverse. Nuestros socios occidentales están agravando la situación mediante el suministro de armas modernas a Kiev, dijo Putin a un grupo de diplomáticos reunidos en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, luego que Moscú pidiera a los países occidentales abstenerse de avivar las tensiones. El líder ruso criticó la presencia de buques de guerra de la OTAN en el Mar Negro, una acción que a juicio de Putin está plagada de graves consecuencias para la seguridad y estabilidad de la región, ante la pretensión de Occidente de crear una fuerza permanente en el Mar Negro. El afán belicista de la administración de Joe Biden hizo necesario gestos como la imponente demostración de poderío militar que realizó Moscú a fines de octubre en las aguas del Mar Blanco, evidencia de hasta dónde está dispuesto a llegar Rusia para evitar que Ucrania sea absorbida por la OTAN. Los planes de expansión de la OTAN hasta las fronteras rusas del centro de Europa, con la adhesión de Ucrania a ese pacto militar, representan para Moscú una raya roja que, de ser traspasada, podría traer serias consecuencias para la estabilidad geopolítica mundial. La agresividad demostrada por Ucrania y sus aliados de la OTAN, acaudillados por la Casa Blanca, han llevado al mandatario ruso a ser duro e inflexible frente a su vecino de Kiev. Putin ha dicho que no está dispuesto a cruzarse de brazos, por lo que llevará las negociaciones a un callejón sin salida. En este sentido, Rusia emitió un decreto sobre Donbass,
ante la negatividad del gobierno de Volodymyr Zelensky de honrar los acuerdos de Minsk aprobados en septiembre de 2014 y febrero de 2015 por Alemania, Francia, Rusia y Ucrania en la reunión del Grupo de Contacto para Ucrania. Aunque estos acuerdos sentaron las bases para una solución política al conflicto en Donbass, en la práctica no han derivado en el cese de la violencia en esta región, por lo que el gobierno ruso ha decidido intervenir para apoyar a la población asentada en esta zona que no está bajo el control de Kiev. El pasado 15 de noviembre, el presidente ruso firmó un decreto que contempla la adopción de una serie de medidas en un plazo no mayor de un mes para flexibilizar las condiciones de admisión de mercancías de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en el mercado ruso. El contradecreto de Vladimir Putin es de carácter humanitario y así lo ha dejado claro el representante autorizado de Rusia en el grupo de contacto para arreglar la situación en el este de Ucrania, Boris Gryzlov, quien enfatizó que el documento contempla asistencia humanitaria. Con este nuevo instrumento, Rusia allana el camino para la reactivación y recuperación de la economía de Donetsk y Lugansk, seriamente afectadas por el bloqueo total del transporte impuesto por el régimen de Kiev en el año 2017, que terminó agravando las condiciones de vida de la población al este de Ucrania. El contradecreto del presidente Putin contempla la eliminación de los aranceles correspondiente al movimiento de mercancías a través de la frontera aduanera, así como un mayor acceso a los productos de Donbass y la flexibilización de las licitaciones de adquisiciones estatales en Rusia. En la práctica, esta medida se traduce en bienes más baratos, un aumento en los volúmenes comerciales y un incremento significativo del poder adquisitivo de la población de Donbass, explicó el representante autorizado de Rusia en el grupo de contacto para arreglar la situación en el este de Ucrania, Boris Gryzlov. La nueva estrategia rusa es una respuesta forzada a las acciones del régimen de Kiev, que tiene la intención de intensificar las acciones armadas que Ucrania lleva a cabo desde abril de 2014 contra las milicias en el este de su territorio, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Una situación que está siendo solapada por algunos países del Cuarteto de Normandía, como Alemania y Francia, cuya posición frente al rumbo que ha tomado el gobierno de Volodymyr Zelensky ha sido seriamente cuestionada por el presidente Vladimir Putin, ya que incumplen lo convenido en los acuerdos de Minsk. Ante los intentos de Kiev de calentar aún más los conflictos con su vecino ruso, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió a los países europeos que están dispuestos a trasladar contingentes militares a Ucrania que esta acción transgrede lo establecido en el párrafo 10 de los acuerdos de Minsk. La advertencia fue hecha por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, luego que las administraciones de Washington y Londres dieran a conocer públicamente su intención de intervenir directamente en el conflicto de Donbass a favor de Kiev. La semana pasada, Washington acusó al Kremlin de preparar una invasión en Ucrania basado en unos supuestos reportes de inteligencia que registraron el despliegue de 114.000 soldados rusos en el área fronteriza en el noreste, este y sur de Ucrania. El jefe de las Fuerzas Armadas británicas, el general Nick Carter, hizo lo propio y declaró al diario Times que Reino Unido debe prepararse para enfrentar a Rusia. Existe un mayor riesgo de que estalle una guerra accidental entre Occidente y Rusia, dijo el funcionario. Las declaraciones de Washington y Londres han sido rechazadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, alegando que los países occidentales incumplen el protocolo de Minsk al decir que están listos para enviar sus fuerzas armadas y suministrar armas a Ucrania. La portavoz de la Cancillería rusa lamentó que las autoridades de Kiev aún no entiendan que su país está siendo utilizado por la OTAN para acercar a Rusia. Occidente no considera a su país como un Estado soberano, está siendo tratado como un instrumento, aseguró María Zakharova.
voz de la patria grande.